Bueno, hola a todas y a todos. Nuevamente nos encontramos en estas charlas como un espacio para que podamos pensar, reflexionar acerca de algunos temas que parece que son importantes. Por ejemplo, en esta ocasión, la pandemia. La pandemia. El título que pusimos para esta charla es La pandemia, vida e incertidumbres. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Vamos a ir con nuestra cabeza, ¿no? Con la memoria hacia atrás, hacia principios del 2020, febrero, marzo, cuando por lo menos en la Argentina empezábamos a ver las primeras imágenes en la tele, en los noticieros, de lo que estaba ocurriendo en Italia, en España, y no entendíamos bien qué estaba pasando, y se venía y no entendíamos, y hay algo que es muy importante que podamos pensar en relación a esto en principio, que tiene que ver con el impacto traumático que tuvo la pandemia, el COVID, en nuestras vidas. Impacto traumático significa que tuvo la dimensión de un trauma. ¿Qué es un trauma? En pocas palabras, un trauma es cuando nos sucede algo de manera disruptiva, que nos sorprende, que no deseábamos que nos sucediera eso, y estamos un poco desprovistos de recursos para poder responder a esa situación de la realidad. No podemos responder muy bien. Un trauma es un robo, es un incendio, ¿sí? Es una situación desagradable con la que nos encontramos y nos sorprende. Bueno, la pandemia fue esto, porque fue de un día para el otro que nos encontramos con que la vida nos cambió rotundamente y que por un lado teníamos que ir entendiendo y aceptando todas las pérdidas que íbamos teniendo, porque cada día perdíamos algo de lo real, de lo objetivo, de nuestras vidas, de la cotidianeidad. Y por otro lado, y al mismo tiempo de ir contactándonos con estas pérdidas, teníamos que ir reconfigurando la vida, lo cotidiano. ¿Cómo hacer para sostener lo que tenemos, ¿no? Esto requirió de mucho esfuerzo para todos nosotros. Por supuesto, para algunos más que otros, y algunas personas pudieron tener más recursos subjetivos, ¿sí? Emocionalmente estaban mejor paradas para poder afrontar semejante situación. Pero todos tuvimos, y todavía tenemos, por supuesto, lo que pasa que ya hace 1 año y medio de esto y estamos en otro momento, pero todos tuvimos mucho miedo a enfermarnos, miedo a la muerte, mucha angustia, mucha ansiedad. Tuvimos además enojo, mucho enojo, y la incertidumbre. Pero antes de ir a la incertidumbre, que ya estamos merodeando, claro, a mí me pasaba por momentos de sentir que me habían metido en una serie de ciencia ficción. ¿Sí? La sensación, siendo benévola, porque por momentos lo que sentía era que estaba dentro de una pesadilla que no se terminaba nunca. De repente, los otros se transformaron en amenazas, potenciales amenazas. Resulta que eran todos éramos portadores de un virus, posibles portadores de un virus muy peligroso, muy contagioso, que por otro lado se llevó muchísimas vidas. La pandemia nos exigió algo tremendo, especialmente en países en donde culturalmente estamos muy acostumbrados al contacto con el otro. ¿Qué nos exigió la pandemia? Nos exigió aislarnos, encerrarnos, distanciarnos, dejar de abrazarnos, de besarnos, de tocarnos. Todo eso fue, y sigue siendo, claro, una renuncia muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo digo de recordar esto, no es para melancolizarnos, es para ir comprendiendo todo
que tuvimos que ir aceptando, entendiendo, elaborando y todavía estamos en eso. Esto no es de un día para el otro. Hay algo que a mí también me impacta mucho. Dejamos de ver las bocas en la calle. Es decir, hace 1 año y medio que no vemos las bocas, que no vemos de acá para abajo, ¿sí? Nos estamos perdiendo desde hace 1 año y medio de una parte muy importante de la expresión de los rostros. Nosotros tampoco podemos mostrar esto porque nos tenemos que poner el barbijo, el tapabocas, ¿sí? Porque además tuvimos que acostumbrarnos, y como costó, ¿no?, a respirar sin agitarnos. Tuvimos que acostumbrarnos a entendernos cuando hablamos en la calle, porque no se entiende bien cuando hablamos con el barbijo. En poco tiempo la calle se transformó en una especie de escenario de un baile de disfraces mundial, en todo el mundo, ¿no? Disfraces que tienen que ver con el barbijo, con la pantalla de acrílico, con anteojos oscuros, con guantes. El año pasado muchas personas usaban guantes, con el alcohol en gel, distanciados, un baile que implica el distanciamiento. Faltaban las sonrisas, faltan todavía las sonrisas en la calle, y sobran las miradas tristes, asustadas. Hasta se evitaba el contacto visual directo, parecía que teníamos miedo de contagiarnos por solo mirarnos. A veces pienso en los libros de historia que se van a escribir de acá a unos años, ¿no? Y cómo será el capítulo del 2020, qué título tendrá el capítulo. Porque el COVID fue una especie, y es una especie de homicida de las certezas. Es decir, nos llevó a navegar en un mar de incertidumbres. Se terminaron las certezas. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer el mes que viene? La continuidad del trabajo, la escuela de los chicos, las vacaciones. Todo se nos dio vuelta. Y de repente teníamos que vernosla con la imposibilidad de proyectar. Pero lo que también nos mostró el COVID es que las certezas son un invento. Inventamos las certezas. Por suerte podemos inventarlas. Pero son invenciones. Cuando las certezas no están, tenemos que seguir transitando, ¿no? Con lo que podemos ir encontrando. Durante los primeros tiempos del año pasado, había momentos en que no podía dejar de recordar una novela que es Ensayo sobre la ceguera, del maravilloso escritor José Saramago, el escritor portugués. Lo que ocurre en esa novela es que de un día para el otro, también, las personas se quedaban ciegas. De un día para el otro, y sin entender la causa, las personas se quedaban ciegas, y esa ceguera era contagiosa. Y entonces aparecía la desesperación, el terror, aparecía lo peor del ser humano para sobrevivir, aparecía lo mejor también. Les voy a leer un fragmento de Ensayo sobre la ceguera. Es posible que esta ceguera haya llegado a su fin. Es posible que empecemos a recuperar la vista. Al oír estas palabras, la mujer del médico empezó a llorar. Tendría que estar contenta, y lloraba. Qué singulares reacciones tiene la gente. Claro que está contenta, Dios mío, es bien fácil de entender, ¿no? Lloraba porque de golpe se le había agotado toda la resistencia mental. Era como una niña que acabase de nacer, y este llanto es su primero. Se le acercó el perro de las lágrimas. Este sabe siempre cuando lo necesitan. Por eso la mujer del médico se agarró a él. No es que no siguiera amando a su marido. No es que no quisiera bien a todos cuantos se encontraban allí. Pero en aquel momento fue tan intensa su impresión de soledad, tan insoportable, que le pareció que solo podría ser mitigada en la extraña sed con que el perro le bebía las lágrimas.
tendría que estar contenta y lloraba, dice Saramago, ¿no? Nos muestra las contradicciones, cómo entender a alguien que está contento y llora, cómo entender que a veces sigamos asustados, cómo entender que a veces nos angustiemos y no entendemos por qué, cómo entender que a veces no podamos dormir. Bueno, intentemos recordar todo lo que venimos pasando desde el año pasado y que no nos asuste si a veces sentimos determinadas cosas que no podemos explicar. Que no nos asuste, no nos apuremos, ¿no? No seamos tan obedientes a este imperativo de acelerar el tiempo y de que ya tenemos que entender todo y ya tener proyectado. No, es muy fuerte todo lo que venimos viviendo. Todavía no salimos de la serie de ciencia ficción. Sí, seguramente de los primeros peores capítulos, pero no terminó aún. Por eso digo que no nos asuste si nos sorprende el miedo, o la ansiedad, o el insomnio. Demos tiempo a procesar. Así podemos aprender y sobre todo podemos reconocer algunas cegueras nuestras que ya no queremos para nuestras vidas.